El fascismo es un movimiento político que surgió en Europa entre los años 20 y 30. Sus características son el totalitarismo, donde la democracia y el voto se consideraban totalmente inútiles. Otra de las características es el antiliberalismo, la tercera oposición, el capitalismo, el corporativismo, el autoritarismo, el militarismo, el racismo, el personalismo, el antimarxismo, el anticapitalismo y la propaganda de desmedida. Cada uno de los que se mencionaron anteriormente son las características que tuvo el fascismo durante ese lapso de tiempo. El fascismo no solo concluyó en Europa, sino que también se extendió durante varios países y durante diferentes fechas y tiempos, y en cada uno de esos países o tiempos se realizaron diferentes actividades. Yo les hablaré un poco de los regímenes fascistas, como mi compañera les comentaba acerca del fascismo. Proporciona la aparición de sistemas totalitarios y fascistas, lo cual el fascismo está basado en el sistema partido único y en el culto del líder carismático. Recordemos que en Alemania estaba Hitler y en Italia se encontraba Mussolini. La exaltación de violencia y la guerra y las expansiones territoriales. Bien, les voy a mostrar un poco que durante la Primera Guerra Mundial hubo demasiada crisis económica y social en Europa. Bueno, una de las pocas causas por lo cual surge Alemania y por lo cual surge Italia es porque la mayoría de la población no estaba de acuerdo, porque son los sentimientos nacionalistas contra las decisiones adoptadas en el Tratado de Paz, lo cual pues la gente no estaba de acuerdo por las pérdidas territoriales y por las indefiniciones sociales, y la otra porque pues estaban haciendo grupos de proletariados que eran considerados una amenaza en el orden político y en el orden social. A continuación, mis demás compañeros. Días. Estos son algunos de los ataques nucleares sobre la Segunda Guerra Mundial. Los ataques fueron ordenados por Harry Truman, presidente de los Estados Unidos de América, contra el Imperio de Japón. Estados Unidos lanza la primera de dos bombas atómicas sobre Hiroshima, matando a 70.000 personas al instante. Según Estados Unidos, necesitaba hacer esto para evitar la muerte de miles de soldados norteamericanos. Una segunda bomba cae 3 días después sobre Nagasaki, matando a 40.000 personas más. Eso se dio a la exigencia de rendición incondicional de Japón, los aliados. Tiempo después, la guerra termina por la caída de Berlín, el Ejército Rojo, en 1945, por bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Ok, bueno, y continuando con esto, vamos a hablar sobre el bombardeo atómico, los bombardeos atómicos. Pues estos fueron en Nagasaki y en Hiroshima el 6 y el 9 de agosto de 1945. Estos ataques fueron ordenados por el presidente de Estados Unidos, Harry Truman. Bueno, de estas bombas hubo una que se llamaba Little Boy y esta fue soltada en Hiroshima el lunes 6 de agosto. Después, la bomba Fat Man fue soltada en Nagasaki el 9 de agosto y se estima que estos son los únicos ataques. Entonces fue así, estos son los ataques o los únicos ataques que se registraron en pues la historia. Y para el final de todo esto se registraron que habían muerto 166.000 personas en Hiroshima y 80.000 en Nagasaki. Entonces, según datos, estas personas murieron de envenenamiento por radiación, de lesiones, de enfermedades y esto siendo datos muy generales sobre este tema, porque pues lógicamente hay mucho más que decir. Bueno, como sabemos, el totalitarismo es un poder ejercido solo por un individuo y la libertad es totalmente restringida. Ahora procedemos a los acontecimientos más importantes durante el totalitarismo, los cuales parten de 1922 a 1953.
En 1943, como era de esperarse, los nazis fueron derrotados en África. Los aliados invaden a Sicilia para liberar a Italia. Los nazis toman Roma y fueron bombardeados por los aliados. Roma se vuelve una ciudad abierta, siendo blanco de nazis, aliados y el propio Vaticano. En 1953 muere Stanley en Rusia. En 1939, frente al régimen de Hitler, Inglaterra, Francia y Italia convienen frente al expansionismo alemán que Checoslovaquia ceda la región de los sudestes a Alemania, pero pues aún así esto no evitó la guerra. En el mismo año fue creada la Unión Soviética y Gandhi fue condenado a 6 años de prisión. En 1922, Benito Mussolini realizó una marcha en Roma encabezando un golpe de Estado, haciéndose del poder en Italia e implantando un régimen fascista. Ustedes se preguntarán dónde surgió el Holocausto. El Holocausto surgió precisamente, como lo había mencionado, por los nazis. ¿Quiénes son los nazis? Los que querían hacer una nueva política y religión en Alemania, o sea, específicamente en Europa. Y este fue un hecho muy importante, muy desalentador, muy sangriento. Estuvo muy... de escuchas. Ahora te sintoniza tu querida Pamela. Y yo te hablaré sobre el tema de Holocausto. El Holocausto, conocido como hebreo, surgió durante la Segunda Guerra Mundial. Se conoce como, para los nazis, era la solución final, que era pues terminar con muchas personas, y fue la catástrofe. Para muchos es conocida como la catástrofe muy importante sobre la Segunda Guerra Mundial. Complementando lo que dijo mi compañera Pamela, por otro lado, a lo largo del Holocausto se produjeron episodios de resistencia armada contra los nazis. Un ejemplo de ello es el levantamiento de la guerra de Varsovia de 1943. Se estima que entre 20.000 y 3.000 judíos participaron en Europa en movimientos partisanos creados durante la Guerra Mundial. En los países ocupados por Alemania, que contaron con millones de guerrillas, aunque los franceses también tuvieron gran actividad de resistencia francesa. En total, se produjeron alrededor de un centenar de levantamientos judíos armados. Por otro lado, la Unión Europea hizo una ley que entra en vigor a finales de 2007, penando el negacionismo del Holocausto. Además, creó en 2010 una base de datos de infraestructura europea destinada a reunir y unificar toda la documentación. Por otro lado, la ONU rinde en 2005 un homenaje de las víctimas del Holocausto, fijando que el 27 de enero como Día Internacional de la Memoria de las Víctimas del Holocausto. El Ejército Rojo liberó el campo de concentración. Continuamos con los demás.